Gloria a Dios. Praise Vamos God. a orar, Let's pray pedirle a Dios su and dirección. ask God for Padre His direction. Santo, en el Father nombre de God, Jesús, in Jesus' name. le pedimos que usted nos guíe, We ask you Señor, to guide us, Lord, que usted nos use that esta you may noche, use Padre, us que tonight, unja Father, that nuestros you may labios para anoint our hablar su lips to palabra. speak your word, Que, Señor, que sean that, palabras Lord, that they may directas be por words usted, su directed by Espíritu you, your Santo. Holy Spirit. Padre Santo, denos Father God, oídos give us para oír, ears to Señor, hear, Lord, lo que usted tiene what que you hablar have esta to say noche. tonight. Todo para honra All y for your gloria honor and your suya, glory. en el nombre de In Jesus' Jesús. name, Amén. amen. Amén, amén. Estamos We estudiando are studying el asunto de la oración, the topic of prayer, número 42. number 42. Wow. Wow. Ya vamos a terminar, ¿ok? We're almost Ya done. vamos a terminar. We're Sigo almost diciendo eso, ¿verdad? I keep Pero saying that, sigue but caminando la... the esto de la oración this es tan topic of prayer importante que is so important aprendemos. that we learn. Ya no es más And aprenderlo, it's not sino anymore hacerlo. learning it, but doing it now. Yo creo que And ya I el believe Señor nos ha that enseñado the Lord has already suficiente taught us para enough saber qué hacer. To know what to do. Ahora falta hacerlo. Now we just have Okay. to do it. Por amor a 10, de una oportunidad, For the love of 10. en una oportunidad, In, Paul Young some Shaw, opportunity, y Paul Young Shaw es el Young-gi pastor de la Cho iglesia is this en pastor of the church Sur in Corea, South Korea, que tiene la iglesia más grande de has todo el the mundo, biggest church in the world, 700,000 miembros. 700,000 members. Y él dijo he estas said palabras, these dice, words. la gente He da su says, dinero, people give their entona money, cánticos, sing construye edificios songs, y build predica, buildings, and they preach, pero no ora. but they don't pray. Pero gracias a Dios el But thank Señor está God, cambiando the esta Lord is situación, changing el the espíritu de situation. intercesión, The spirit of el Espíritu intercession, Santo the de Holy oración Spirit está superando nuestra carne. Surpassing Tenemos our que flesh, agregar and en we have to algunas add personas, and some people, o es decir, a algunos or individuos some individuals, raros, some strange individuals. porque hay personas que oran y hay personas de Because oración. there's people who pray Son and dos there's cosas people diferentes. of prayer. They're two different things. Yo he conocido en mi tiempo Oh, de this is cristiano chapter 20, solamente for 3 10's personas de oración. I've only known 3 people of Y prayer es, in my years. es muy poquito And para it's todo el very conocimiento que yo few tengo de for all tantas the iglesias, knowledge I tantas have in so many churches, denominaciones so many donde el Señor nos denominations llevó. where the Lord Pero is es taking us. algo But que el it's enemigo something that the enemy pelea fights fuerte strongly para que el cristiano no sea for- una persona so de that the oración. for the Christians Él to le not be a permite a person of usted prayer. dar su dinero, He le lets permite you a give usted your venir a la money, he iglesia, lets you le come to permite a usted church, testificar, he y le lets you permite a usted testify, al saber he de la lets you palabra de Dios, know pero about the cuando word se of God, trata de but la when it has to oración le do hace guerra with de prayer, guerras. He does war. En He primer makes lugar war nos of quita war el against interés. you. In Hay the first falta place, de he takes interés away para orar, interest. There's lack of hermanos. interest Y in cuando praying. menos And acordamos when se pasa el we- día y When no we oramos. realize it, the day has gone by and we Y haven't yo estoy prayed. hablando de una And I'm oración de talking una about hora o prayer más, of an ¿verdad? hour or more. Que la mayoría, That cuando the yo digo yo majority, conozco, when I he say conocido 3 I've personas de known oración, 3 yo estoy people hablando with de prayer, I'm personas talking about que people usan who unas 5 o 6 horas al día para pray orar, 5 or 6 hours se a day, dedican a la who oración. dedicate themselves Ah, to prayer. son raros, ¿verdad? It's strange. Dr. Shaw, Dr. Shaw, Paul Young y Shaw, es un hombre de oración is a man of prayer. desde el principio. La razón que él And the tiene, reason el that he éxito que él has tiene the en su success that he ministerio does es in his porque él ministry aprendió a orar, is because he learned to pray, a escuchar to y listen, hacer. and to do. 3 cosas: 3 orar, things: pray, escuchar listen, y hacer. and do. Cuando él escucha lo que When Dios he le hable, hears what él God lo speaks hace, to him, he does it, aunque no tenga even though sentido. it doesn't make sense. Y si usted conoce And if you el know testimonio de él, his testimony que yo lo that conozco, I know, entonces usted se da then cuenta you que realize en that tiempos
diferentes In tiempos different Dios le ha pedido a times, este hombre que God haga has cosas asked this man to muy, do very, muy raras very strange things, y de mucha fe, but things of a porque lot de of otra faith, manera no because lo podría otherwise hacer. he couldn't have done it. Pero But la oración y prayer la and consagración a la oración The consecration lo of ha prayer empujado a have él pushed a him hacer to cosas do things, raras para strange el things crecimiento de la for the obra growth y el of the church crecimiento and the growth de la of obra del Señor. the work of the Lord. Estamos en los umbrales in del movimiento más The radical first y stages of the most transformador que Dios life-changing, haya nation-shaping move of God emprendido desde since los the comienzos beginning del of the mundo. world. Y tengo que decirle And I que have cada to vez tell que you se that every levanta time un ministerio a fuerte de ministry oración of prayer mundial, rises el up, enemigo lo the enemy trae abajo. brings it down. He visto varios I've seen many que el enemigo where lucha the enemy tanto que fights so much afecta al that hombre it de affects Dios the man encargado of de God aquello who's in charge of that, y en esa forma and in that way tumba el they empeño tear down y el the avance effort and the de la advance oración y el of the ministerio de prayer and the oración. ministry of prayer. Dios está iniciando God un is avivamiento de birthing a prayer oración, revival, no una not a doctrina, doctrine, no una not enseñanza a teaching construida built en around torno the a los charisma hombres of men, carismáticos, sino un but a espíritu de spirit intercesión of que está intercession penetrando that is en la invading vida the de su lives of pueblo. his people. ¿Por qué? Why? Porque la Because gente the word descubre has la gone alternativa, mediación Mediation o aniquilación. Annihilation. ¿Quién no está Who among consciente us de is la not tormenta aware de juicio of God's divino que gathering storm se of está judgment? avecinando o que está levantándose? ¿Quién Tell va a me, who's negar going to deny que el enemigo that está the enemy ganando territorio is cada gaining día? territory every day? Que That a pesar in de que dice en los spite of últimos how it días says vamos in a the ver last un days we're gonna avivamiento see a grande, great revival, esa va a ser la señal that's gonna be the de sign los últimos of the días. last days. Pero hasta But ahorita until now, lo que hemos visto what we've multiplicarse es el seen pecado. multiply is sin. Y yo creo que todos estamos de acuerdo, And I think we're all in según agreement lo with que that, estamos according to what presenciando, lo que we're estamos viendo, donde seeing. habíamos visto nosotros, Where have we seen o pensado o or imaginado thought or imagined que los baños that públicos public restrooms son para are hombre y for mujer el mismo? men and women? Everybody goes to the same one. La gente más The indecente people who are no most permitiría indecent que sus would not hijas, por allow their ejemplo, daughters, estén for example, ah, to be víctimas o sean Victims. víctimas de tal cosa. of such a thing. ¿Cómo voy a permitir yo que How mi am I going to hija let my daughter esté en el baño y un go varón to the entre? restroom and a man come in? ¿Verdad? Pero aún sin embargo, But even so, el presidente dice the que está president bien says that it's que okay lo hagan, for them. It's okay los for ha that. forzado a hacerlo He's forced them to do that, y ahora es una ley. and now it's a law. ¿Y el pueblo de Dios And the people of God, dónde está, hermano? where are they? En una esquina hablando, In one corner, just talking, no más, just talking, hablando. talking. Esto no debe de ser. Oh, they no shouldn't es be doing posible. this. How is this possible? No lo puedo I imaginar, can't pero ahí even acaba. imagine that, but they're just talking. Así de que estamos So, viendo We're cosas seeing things, muy extrañas, very strange things, pero no debían de ser but they extrañas, shouldn't be strange. porque ya lo vimos Because we've o lo already- vieron los antepasados. The En un tiempo. people in the past have seen this. No aquí at en some time, Estados not here in Unidos. the United States, Pero en Sodoma y en but Gomorra, in Sodom and Gomorrah. el horizonte está encendido por Towering los thunder is relámpagos of y divine truenos wrath de la ira loom on the divina. horizon. Y reverberarán And en la prophetic tierra rumblings los of truenos impending proféticos calamity de la reverberate calamidad throughout en- the land. eminente. Siglos atrás, Centuries Abraham ago, pudo Abraham observar los watched mismos such clouds of calamity nubarrones de calamidad collect juntándose over sobre Sodom Sodoma y and Gomorra. Gomorrah. Un día And one el day, Señor the entregó Lord el delivered término a dreaded message o el temido mensaje a Abraham to en la Abraham's puerta doorstep. de su casa y en persona person. de esa vista from that y de visit los and from the acontecimientos events
that que transpired, sucedieron, podemos we extraer can 4 distill 4 principios principles que iluminan nuestro that entendimiento enlighten our e inspiran understanding nuestra and inspire intercesión. our intercession. Los principios The principles atañen pertain a la to the ignorancia prevailing ignorance predominante de los of malos the wicked y a la influencia and the perseveradora, persevering la influence, intercesión perseveradora persevering y el intercession, poderoso and the powerful impacto impact de los of justos. the righteous, La ignorancia the prevailing predominante ignorance de los of malos. the unrighteous. Los inicuos The no unrighteous tienen are conciencia unaware de que Dios that se God mantiene holds al inquest tanto de la on the moral condición mortal condition de of las cities. ciudades, pero los versículos But 20 y verses 21 de 20 and 21 Génesis, of Genesis de capítulo 18, confirman confirm este this asombroso awesome hecho. Fíjese fact. bien. Quizás haya 50 said, justos dentro de because la the ciudad. cry Este of es Sodom Abraham and Gomorrah hablando con Dios. is great. Dios le dijo, voy a destruir God la said, I'm ciudad, going to destroy the city Toda because la of that. animales y whole city. gente y todo. He says, animals, people, Los voy I'm a gonna destroy destruir. it all. Pero ahí estaba el But sobrino de there Abraham was Abraham's Lot. nephew, Lot, con su familia. with his family. Pero no eran más que, me parece But que unos 4 o It was 5. just 4 or 5 in the family. Y entonces Abraham So then empieza a hablar Abraham con Dios y starts le talking dice, to God, and Dios, he says, God, si hay 50 if I justos found allí en 50 la ciudad de righteous Gomorra people y in Sodoma, the cities of Sodom and Gomorrah, no destruirás. will you la spare ciudad. the city? Le dijo Dios, no, God said, no la or will destruiré. you destroy the city? He says, no, I will not Dice, destroy it. quizás haya 50 justos He entre says, la perhaps ciudad, destruirás también y if no I find 50 perdonarás righteous al within the lugar city, por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Una wilt thou also pregunta. destroy and not Entonces spare the-" respondió Jehová, And the si Lord hallase said, en Sodoma "If I find 50 in Sodom justos 50 dentro de la righteous ciudad, within the city, perdonaré a then todo I will spare este lugar por all the amor place a ellos. for their sakes. Y ahora ve por qué Dios And no ha now we can destruido see este why mundo. God hadn't destroyed this world. Por el justo. Because of the righteous. Porque habemos más de 50, hermano. Because there has to be more than 50. Aleluya. Hallelujah. Gloria a Dios. Praise Vamos God. Let's adelante. go on. 4 veces más 4 more Abraham times, reverentemente Abraham suplicó a Dios reverently por pled el with bienestar de la God for the ciudad, city's welfare. disminuyendo en cada Each ocasión time, el número de lowering the personas number of righteous justas people required requeridas para que to Dios stay God's detuviese hand, su mano, modificara el judgment, juicio y evitara avert la destruction. destrucción. Y le hizo otra He pregunta a asked Abraham, another a Dios, question. ¿destruirá el Señor He la said, "Would the ciudad Lord si destroy hubiera the city if there were 45 45 righteous?" justos? No. No. Si hubiera 40, 40 righteous. No. No. 30, 30. no. No. Abraham no estaba haciendo Abraham una was not especie de merely regateo haggling with con God, Dios, quien no se who has no complace pleasure en in the absoluto death of con the la wicked. muerte de los malos. Ezequiel Ezekiel 33:11. 33:11. Abraham conocía Abraham la knew naturaleza God's paciente y long-suffering, compasiva de Dios, por lo compassionate tanto nature. se mantuvo Therefore, delante de él y he stood rogó before una him vez and más pled que one last tuviera time for misericordia Dios. Y volvió a decir, And he said again, no se enoje ahora, mi Señor "Don't Dios, get angry now, no se Lord enoje my conmigo. God. Don't get angry with me. Si hablaré solamente una vez, quizás se hallarán allí 10, quizás 10, Señor. Would the Lord destroy the city if he Destruirás found 10 righteous la there?" ciudad. No la destruiré, And God respondió, answered, "I por will amor a not los destroy it 10. for 10's sake." Génesis 18. Genesis 18:32. Los desagradecidos e impíos ungrateful, habitantes de Sodoma ungodly se hubieron inhabitants of Sodom asombrado de saber would have been el valor amazed que el to learn Señor the value the asigna Lord a los sets justos. on the righteous. A lo mejor se hubieran arrepentido, ¿usted cree? Maybe they would have repented. What do you No. think? No, ¿Por qué no se arrepienten hoy? because they don't repent today. Tienen el Evangelio, se Why les don't they? They have the predica, gospel. It's preached to se les them. anuncia que It's el announced to pecado them de that ellos es their condenación a sin muerte is y condemnation una to vida death, eterna en el infierno. eternal life in hell.
No lo hubieran hecho tampoco ahí. No. La ciudad entera se entire hubiera city salvado could have por been amor spared a 10 for the personas sake of justas 10 que righteous vivieran en people ella. within its walls. 10. 10. El hecho es que solo Indeed, Lot, only el Lot, único hombre justo the de one Sodoma righteous y man su in Sodom familia and his family fueron were rescatados. saved. Génesis 19, Genesis 16. 19:16. Y los habitantes And de if Sodoma Sodom's hubieran inhabitants alcanzado a could have oír overheard la the promesa Lord's que el assurance to Señor Abraham, le hacía a Abraham de que si that if había 50, al menos 50, 40, 40, 30, 30, 20 y 20, aún or 10 even 10 personas righteous justas en people la could be ciudad, found in Él Sodom, no la he would destruiría. not destroy the city. Hubieran They quedado would have been stunned pasmados por by esa this abrumadora staggering verdad. truth. No es la, It is not the presence la presencia of evil del malo which lo brings que the hace mercy cesar la and misericordia long-suffering y of la God paciencia to de an Dios, end. más bien Rather, es la it's ausencia the absence del bien of good, o la ausencia or de the los absence justos. of the righteous. Y la ira de Dios And the viene wrath of God comes por falta because of lack de dedicación of en el dedication. justo, hermano. in the righteous man. Dios se disgusta más God con is nosotros displeased con los with de us allá de afuera. most, Los de allá de afuera, with dice us, él, ya more ellos ya than the están ones outside. condenados The a ones who are muerte. out there in the world, they're Ya already no hay condemned to juicio death. para There's no ellos. Ellos judgment están for them condenados a anymore. They're muerte, already condemned to a death no ser de que se arrepientan. unless they repent. Pero ustedes, But you all, yo declaro I declare que yo estoy I buscando una am ciudad looking for a o city una gente for santa a que me holy sirva. people who Justos. can serve me. Aleluya. Righteous. ¿Y qué está buscando Dios? And Santidad what's de God looking nosotros. for? Holiness Justicia. from us. No Righteousness. sabiduría, Not wisdom, no not dones que tenemos gifts para that we hacer have cosas grandes, no. to do great things, Santidad, but hermano. holiness. Por eso ahí queda el That's más humilde, why el más the most ignorante, humble, the most el más sin ignorant person, educación, the most ahí uneducated queda person. colocado porque Dios That's why busca they're fixed, because santidad, God is looking for justicia holiness, en nosotros. righteousness in us. La influencia The perseveradora persevering de los influence justos, of the righteous. perseveradora de los justos. dispensa. Persevering. Los arrogantes enemigos haughty de Dios enemies que of God desvalorizan who y undervalue persiguen and a los que persecute viven those renunciando live a la impiedad soberly, y a los righteously, deseos and mundanos, godly Tito in this 2:12, present world, tampoco son Titus conscientes de 2:12 la are also influencia unaware of the perseveradora or the de los preserving, justos. El El historiador de la iglesia del According siglo to Sam Shoemaker's 10, book, 15, 19, okay. Extraordinary William Living for Ordinary Men, Lecky the 19th asegura que century Juan church historian Wesley William Lecky evitó que en credited John Inglaterra Wesley se with produjera saving la England from revolución. revolution. A lo largo de toda All la across the isla, island, Wesley había had organizado set up pequeños little companies grupos of de 12. 12 personas. Cada grupo Each tenía group un had líder. a leader. Se reunía Met una once vez a por week semana y se and ayudaba helped hold each other mutuamente a vivir Christian de acuerdo standards. con los principios cristianos. Cada líder tenía Every 12 leader personas. had 12 people. Wow. Wow. Juzgue usted mismo. Judge for yourself. ¿Habrá sido Did that ese small pequeño remnant remanente which que lifted levantó the el moral and nivel spiritual moral y level of the espiritual de la nation nación? Lo que keep evitó England que from Inglaterra going the siguiera way el of mismo France? camino que that Francia, donde el Where mismo in that same siglo century, la revolution toppled the government. la revolución derrocó al gobierno? ¿Qué hubiera What would have ocurrido happened si in Francia France hubiera if tenido they a un had Wesley had a John o un Wesley avivamiento or a spiritual espiritual que revival los to preserve perseverara it from decay de la and de la destruction? decadencia y la destrucción? Si hubiera habido If hombres there had y been mujeres de Dios men and women of God, que lo dirigieran en to una manera. Esta lead nación, them, hermanos, this ha sido nation una nación has bendecida been a blessed desde el nation principio. since from the beginning. Y la decadencia que ahora And the vemos decay that we see es now algo is something no nuevo, not new, pero como una but repetición like a repetition de algo viejo. of something old. Pero esta nación en But todos this tiempos, nation, at all yo times, tengo 80 años I'm 80 y years aquí old. nací, aquí I me was crié born here, I'm y raised aquí here, and conozco la historia here
I know the cuando history menos of de at esos least 80 años o cuando ya those tenía 80 yo years or comprensión. when I had comprehension. Y le aseguro And I que promise you en that general in general, el 80% 80% de hombres y of mujeres men en and esta women in nación this nation tenían reverencia a had Dios. reverence to God. Aún aquellos que no Even eran those cristianos who o se weren't nombraban Christians or who cristianos called themselves reverenciaban Christians a Dios. would have Ellos reverence to sabían God. que era Dios They knew that it was la God razón de que ellos that estaban was en the esta reason why nación they were y in de this que nation ellos and estaban that gozando they de las were bendiciones de enjoying esta the nación. blessings in this nation because of Him. Ya no podemos ver eso, We don't see that anymore. una decadencia. A decay. Ahora fíjese que Now, hay 80% there's 80% del pueblo allá The afuera people out there, que usted les pregunte that en you ask cualquier them, tiempo, at any time, 80% se 80% declaran ser cristianos, claim they're Christians, pero solamente but only 40% de ellos van a 40% la of them iglesia. go to church, Y es como un 30% de personas 30% que of people pertenecen a la who iglesia. belong to a church. Y se ha declarado And de que hay they una claim decadencia and they've grande said en that los there's a great colegios. decay in the Los schools. colegiantes están buscando otra manera que no sea de Dios. Or college kids are looking for another way that's not of God. Estamos perdiendo, We're hermano. losing. Y hasta que este And until pueblo de Dios no se This despierte, people of God wakes up. vamos a seguir We're going to yendo continue abajo. going down. Pero gloria a Dios But que praise Dios God todavía that está en su God reino, is hermano. still in His kingdom. Que Dios todavía That tiene God control de still has todo, que control Dios todavía over puede all. God destruir can si Él still quiere destroy destruir, whatever He que wants Él to puede destroy, levantar si Él that quiere He can levantar. lift up Y whatever yo He tengo wants to, fe and que I have Dios va a faith levantar that God is a going un to raise remanente. up a Fíjese bien, remnant. va a ser un It's gonna be remanente, a quiere remnant, decir which un means número corto, pero a dedicado a short, Dios, a que están small dispuestos a number, but a morir por number la of people who causa, are willing que to se va a die for the levantar cause para that will be servir a raised Dios. up to serve Aleluya. God. Todos los demás que Everyone nomás else quieren jugar who just iglesia, wants to esos play van a tener su church, lugar they'll también, have their pero place no va a too. ser el But remanente it de won't be Dios the que remnant Dios of va a God levantar. that God's going to Aleluya. lift up. Porque dice que Él viene a Because it levantar says una He's iglesia coming sin mancha y sin to arruga, raise hermano. for His church Ahorita without hay stain, without iglesias, wrinkle. fíjese bien, Right iglesias now, there are churches que se nombran who iglesias call themselves cristianas, Christian churches. donde es de puros homosexuales It's y a whole lesbianas. bunch y of todo eso. homosexuals and lesbians. Y el pueblo de Dios And lo the people acepta, of God accepts it. la mayoría sí. The majority of them do. La mayoría The ahorita está majority right now aceptando are ese accepting estilo de vida that way of como life algo normal. as something normal. Usted sabe por qué se ha aceptado Do you know why que it's los been baños sean accepted for para the varón bathrooms to y be for hembra, lo male and mismo, el female, mismo baño? the same Porque la kind in mayoría each de la bathroom? gente Because the dicen majority que of es people say discriminación that it's discrimination no hacerlo. not Y doing yo estoy it. hablando de And no I'm talking about homosexuales. the non-homosexual Yo estoy hablando people. muchos I'm de la talking iglesia about a lot of people in the church que dicen who say que no debemos de we discriminar shouldn't discriminate porque Dios no because discrimina God a doesn't nadie. discriminate. Dios discrimina el pecado, God discriminates sin, ¿verdad que sí? right? Amén. Amen. Ok, recuerde, Dios Remember, hubiera salvado a God would Sodoma have por spared amor a Sodom 10 for personas. the sake Algunos of 10. afirman que esto Some hubiera say this significado would have been aproximadamente la approximately 10ª parte del 1% 1% de la of the city's población de la population. ciudad. Apenas Just a un sprinkling of puñadito salt de sal in the en midst medio de la of massive corrupción decay, masiva, a un glimmer of rayo de light luz en in la total gross oscuridad. darkness. Sin embargo, Yet in a los God's ojos de eyes, Dios, 10 10 righteous personas people justas would have hubieran been sido sufficient suficientes cause para to no spare condenar a Sodom. Sodoma y a Gomorra. Esa es la misericordia That de Dios, is hermano. God's mercy. La significativa The purposeful intercesión del intercession remanente, of the la remnant. intercesión de Abraham's Abraham por intercession Sodoma for fue Sodom el resultado was the de la result comunicación of divine divina. communication. Y Jehová dijo, And the Lord said, ¿encubriré yo a Shall I Abraham hide from Abraham lo que voy a hacer? that thing which I do? Dios siempre God habla always a sus profetas, hermano. speaks to his Dios prophets. siempre habla a los God hombres always y mujeres speaks de Dios to the men antes and de women hacer of God algo. before doing something.
Génesis 18, Genesis 17. 18:17. El Espíritu Spirit a veces Sometimes inspira inspires a las personas a people orar, to pray mostrándoles by showing los them sucesos que things se to come. avecinan. Dios revela God sus reveals intercesiones his a sus intentions amigos, to his friends, invitándolos thus así a inviting interceder. their intercession. Aunque Dios nos Although God invita a invites our interceder, intercession, nuestras oraciones our deben de prayers estar must en be conformidad in line con el carácter de God's Dios y character con su pacto and his con la covenant humanidad. with Observe mankind. que cuando Abraham Note that when presentó a Abraham Dios brought las before razones God por las the cuales su reasons súplica why his debía request ser should be granted, concedida, el motivo the que motive respaldaba behind his su intercession intercesión no era was not mezquino, small, pequeño o de selfish, corto or alcance. short-sighted. Y se acercó a And Abraham y Abraham dijo: drew near and ¿destruirás said, también Wilt thou also al destroy the justo con righteous el with the impío? wicked? Wow. Lejos de ti el hacer tal Shall que hagas not the morir al judge of justo all con the el earth impío. do Abraham right? tenía, Abraham estaba had ejercitado, saliéndose un poquito fuera, ¿verdad? Para going a little bit out agarrar la there atención de to Dios. get God's attention. Pero le está hablando But he's speaking a poco little fuerte. bit Y que strongly. sea el justo tratado como el impío. Wilt thou Le also está, destroy le the está righteous with the wicked? rogando a He's Dios, begging God. nunca tal hagas. Ahora Abraham le está diciendo a Dios lo He's que no telling haga. God Fíjese bien. what not to do. No vaya a hacer eso. Don't do it. El juez de toda la tierra no ha de hacer Shall lo not que es the judge of justo. all the earth do right? Me parece que le está It reclamando. seems like Tú he's eres justo saying you're y vas a hacer lo injusto. just. Are you going to do ¿Vas a something destruir al justo unjust? con Will el you impío? destroy the righteous with the wicked? Y claro que Dios no va a And hacer of eso. course God's not going to do that. Génesis 18, Genesis 23 18, al 23 and 25. 25. Dios está comprometido bound por su by his naturaleza nature y por su pacto and by his covenant con la humanidad. with mankind. No puede hacer He can nada do que no nothing sea that is not estrictamente inflexibly justo. righteous. Por lo tanto, Therefore, Abraham apeló Abraham a appealed Dios to God que perseverara to su nombre preserve y his su name honor and ante honor el mundo. before the world. También rogó He por also la pled God's perfecta perfect justicia justice. de Dios. Dios no destruiría God a would los not justos destroy the junto righteous con los with the inicuos, a los the inocentes innocent con los with the culpables. ¿No era Was mejor it que not se better actuara that the con wicked be misericordia, spared mercifully salvando a los justos de than la that the destrucción, righteous be que destroyed destruir a los justos unrighteously? inmerecidamente? El poderoso The impacto de powerful los impact justos. of the Dios righteous. nos ha dado God esta has given us inconmovible This promesa. unwavering assurance. Está en Segunda de It's in 2 Crónicas Chronicles 7:14. 7:14. Si se humillare If mi my pueblo, people, sobre el cual which are mi called nombre by es my name, invocado, y oraren Shall humble y themselves buscaren mi and rostro, y se convirtieren de sus face, malos and caminos, turn from their wicked entonces yo Then oiré will I hear from desde heaven, los cielos y perdonaré forgive their sus sin, pecados y and sanaré will su heal tierra. their land. Una promesa. A promise. Y Dios And God siempre es así, hermano. is always like that. Dios siempre dice, si God tú haces always esto, says, if you do yo this, voy a hacer esto. I'll do that. Si tú te mueves, yo If me you voy a move, mover. I'll move. Si tú eres justo, If yo voy a you're ser justo. righteous, I'll be righteous. Si tú eres impío, yo If te voy a you're, destruir. Todo tiene que condición Wicked, con I'll Dios, destroy hermano. you. Everything has Por eso Dios conditions. nos hace That's why tantas God promesas makes en la us so many Biblia. promises in Pero the Bible. todas las promesas de But all the Dios promises tienen of su God condición. have their condition. Y muchas veces nosotros And many leemos la times promesa we sin la read the condición promise without y the le condition. reclamamos a Dios And por we qué. ask God why. Pero acuérdese que siempre remember, que estamos en un, We're en always un in lugar a place de incomodidad, lo primerito not que being debemos de hacer es comfortable. The first examinarnos, thing we should do is examinarnos examine nosotros mismos, ourselves, no examinar a Dios not por las God, promesas que Él or ha the hecho. promises that He's made. Porque Dios es Because verdadero, God Dios is no true. miente, God doesn't lie. Dios es justo, no es God is injusto. just. He is not unjust. Y cuando Él dice que si And tú when He haces says, una if cosa, you do Él te va a one thing, bendecir, He'll Él te va a bless you. bendecir. He will bless you. Aleluya. Hallelujah. Pero Dios también But God nos ha has also hecho given us esta severa This sobering advertencia. alternative. Ok. Okay?
Y busqué entre And I ellos sought for a hombre man que among hiciese them vallado y se that should pusiera make up the en la hedge brecha delante and de stand mí. in the gap before me Él mismo for the buscó a land. alguien He himself was looking for someone para que intercediera por to el pueblo. intercede for the Fíjese, qué people. bueno es Dios. God is so good. Cuando Él está impulsando a When he usted was- para when levantarlo, he's para que sea un impulsing you hombre to o get mujer up de to be Dios, a man or woman es of porque God, Dios tiene un it's propósito because God que has a le quiere purpose usar a usted that he para wants to salvar use you to a otra save gente. other people. Siempre es así, hermano. It's always like that. Dios no nos levanta God nomás para que doesn't la raise us gente up nos mire just so that people can que see sabios us somos. Dios and nos see how levanta smart we para que are, levantemos but a God raises otros. us up so we can raise up others. Siempre el propósito de Dios es God's que se purpose salve is la always gente. for the people to get saved. Es que anímenos la gente, que la For us to levantemos, encourage the people, que to los lift them up, dirijamos, to que direct les them, demos for us to give dirección. them direction. Dice, a favor de la tierra It para says que yo no la That I destruyese. should not destroy it. Déjeme leer todo Let me read you that whole el pedacito ese piece porque again, no because se ve bien it así. doesn't sound like Y it goes like busqué that. entre And I ellos sought for a hombre man que among hiciese them vallado that should y make se up the pusiera hedge en la brecha and delante stand de in the mí a gap favor de la before tierra me para for que the yo no land, la that I should not destruyese. destroy it. Y no lo hallé. But I found none. Por tanto derramé Therefore sobre ellos have I mi poured ira. out mine Con el indignation ardor upon them. de mi ira I los have consumed consumí. them with the fire of my wrath. Hice volver el camino Their de own ellos way sobre have su I propia recompensed cabeza. upon their heads, Dice Jehová el saith Señor, the Lord Ezequiel God. 22, 30 y 22, 30 31. and 31. Porque no pude hallar una Because he persona. couldn't find one person. ¿Se acuerda cuando Do you él remember escogió a when he Isaías? chose Isaiah? Dios estaba diciendo, ¿habrá God was acaso saying, un justo? Was there anyone que interceda por el righteous who could pueblo? intercede for the people? Y Isaías le dijo, Isaiah told God, yo voy a I'll interceder. go. I'll intercede. Ok, la iglesia es propensa The a church medir su is influencia sometimes según prone to el measure número de influence miembros By y numbers de dinero and que nickels. maneja. Pero no But podemos cannot usar use las our matemáticas arithmetic para evaluar to el estimate the impacto de los impact justos. of the righteous. Por eso el tener una That's iglesia why llena de having a gente church full of no people quiere decir que es una doesn't iglesia mean espiritual. It's a spiritual church. Es más, casi What's siempre more, es lo almost contrario. always it's the opposite. Porque la gente se acomoda Because donde people no get hay comfortable espiritualidad. where there's no spirituality. Están más a gusto, más They're cómodos, more comfortable porque así pueden ellos vivir because su vida because suelta they can live their life loosely sin santidad. without holiness. ¿Ok? Okay? Por eso las iglesias That's grandes, why ahí the se big pierde la churches, gente, ahí people get nadie lost tiene there. que dar cuenta de nada, Nobody has to know anything en la mayoría. in the majority of them. Dios salva por God amor saves a muchos by o many por amor a or pocos. by few. Dios está poniendo una marca sobre God la frente de todos los que suspiran y gimen por las abominaciones de la tierra. Es decir, que God cristiano is, verdadero the true Christian no puede estar satisfecho cannot con be lo que está satisfied sucediendo en este with mundo. what's hermano. happening in this world. No podemos conformarnos We con que cannot be todo está bien conformed conmigo to that everything's y fine dejar el mundo rodar. and No let the world podemos. spin. We can't. Más que nunca tenemos que More interceder, than más ever, que we have nunca to tenemos que orar. intercede. More than ever, we have Y to tenemos pray. que orar por la condición And we de have esta to pray for nación, the hermano, por la condition condición del of the mundo. condition No of es the nomás world. esta It's nación, not just this es todo el nation. mundo. It's the whole world. Se está perdiendo. It's perishing. La gente está muriendo The people are de dying. miles y miles Thousands and thousands. y se están yendo al And they're infierno. going to hell. Y el pueblo de And Dios, the que people somos of God, nosotros, that's us, debemos de estar más que we should nunca be en las more than rodillas ever on our orando, knees pidiéndole a praying, Dios que asking tenga God to have misericordia mercy de esta nación. of this nation. Hay gente en la There are iglesia, people hermano, in the que, church que están en peligro that are in danger de caer, de of dejar, falling, de of desanimarse y being irse al discouraged mundo and going back out into para the world siempre, para nunca forever, regresar. to never go back. Y nosotros tenemos que orar. And we have to pray. Nosotros, digo, los justos. The righteous. Si usted se considera justo, If you yo estoy hablando consider de yourself to be usted. righteous, I'm talking about you. Los justos tenemos The que righteous, we tener have ese interés To have that interest, grande de la condición en huge que está interest in the condition este mundo. that this world is in. No esperar hasta que llega al Don't hogar. wait
till you get home. hasta que afecta a nuestros hijos, a nuestro until matrimonio, it affects our a children, nuestro our estado, marriage, estado our financiero, financial state. No. o físico, lo Or que sea. physical, whatever. No, de estar interesados To be en la interested condición del in mundo, the condition of the la world, condición de the aquellos condition of que those ni siquiera van a la who iglesia, don't even go to o church, aquellos que están en la or iglesia those who are in the jugando church iglesia, just playing y que el church, enemigo tarde o that the temprano enemy, se los sooner va or a later, llevar para siempre. gonna Esos take son los them más peligrosos. forever. Fíjese bien, Those are the most el dangerous. que está See, más peligroso a caer the one who's para most siempre es el in cristiano. trouble to fall No es el del forever mundo. is Es the el Christian. cristiano. It's not the demon, it's the Christian. Porque es muy difícil. Or it's not the one of the world, it's Es the más, Christian. dijo Because Pedro, Peter said, el que un cristiano for se a regrese Christian to go back a la vida to the pasada life of the es past como un perro is like a vomitarse dog y vomiting regresar a and comerse going su back vómito. to eat Es its tan vomit. asqueroso así. It's that ¿Por nauseating. qué? Porque Why? cuando una Because persona when a se retira person de Dios gets away es from muy God, difícil, it's very difficult muy difícil que very esa difficult persona for that regrese person a los caminos to del go Señor. back to the Es ways of the mucho Lord. más difícil It's una much more persona así difficult que for una a person persona like que nunca ha that than a conocido person al who has Señor. never known the Lord. Por eso That's tenemos que why orar unos por we have otros. to pray hermano. for Por eso each la other. Biblia siempre nos That's why está the Bible animando. is always Oren, encouraging us oren to unos por pray otros. for each other. ¿Verdad? Y como en los tiempos de As in Ezequiel, la Ezekiel's day, destrucción no destruction tocará will a not ningún come near hombre que any lleve man esa marca, upon o whom that sea, mark is set. justo. In other words, righteous. Que la promesa de Dios the pledge of mismo God se haga himself eco echo en in our nuestros ears oídos y nos And mueva drive a us to our arrodillarnos knees en su presencia. in his presence. No traeré I will not destrucción destroy it por amor a for Dios. 10's sake. Dios todavía God still está is guardado en esa palabra holding no on va a to that word that destruir he will not por destroy el amor de 10. for the sake of 10. Aleluya. Hallelujah. Dios es un Dios God is misericordioso a merciful God que ama a las almas, who loves the souls. ama al más vil He pecador. loves the worst sinner. Él lo ama He y Él lo loves quiere them. ayudar. and he wants to Él help them. quiere que se salve. He wants them to be saved. Vamos a hacer We're algo going to nosotros. do something. Dios le preguntó God a asked Pedro y a los Peter otros dos and discípulos, the other 12 and the le other dijo, no disciples who pudieron said, orar conmigo ni siquiera una couldn't you hora. pray with me for 1 hour Cuando yo les he pedido, when I've asked you, cuando tengo más when I necesidad de que have ustedes more needs, se arrodillen the a most orar need for you conmigo, to kneel down and no pray with pudieron me? orar. No. You ¿Qué les couldn't pray pasó? an hour? What ¿Qué happened? les pasó a los discípulos? Estaban What happened to the dormidos. disciples? They were asleep. Estaban dormidos. They were asleep. Dice que sus ojos estaban It pesados says de their sueño. eyes were heavy with. ¿Quién they were cree sleeping. usted que le puso el sueño? Who do you think put that tiredness, that sleepiness on them? El enemigo. The enemy. Con razón le dijo Jesús No a wonder Pedro, le dijo Jesus Pedro, told Peter, he said, Peter, el enemigo ha the pedido enemy permiso. has Fíjese asked bien, permission ha pedido permiso asked para permission zarandearte. to, Pero to yo harm you. But estoy I orando por ti. am praying Gloria for a you. Dios. Praise Aleluya. God. Hallelujah. ¿Sabe qué? You know El what? Señor está sentado a la Lord diestra is de Dios seated Padre, at the right hand of the intercediendo Father, por usted interceding y por for mí. you and for you Todavía and for no me. deja de orar. All day long, El he doesn't intercesor stop está praying. orando por nosotros, The hermanos. intercessor is praying for us. Gloria a Dios que And este praise God mundo that this haga lo que world este mundo quiera hacer. to do whatever it Pero wants to nosotros do. los justos But we, vamos a the righteous, permanecer en are going justicia, to remain sirviendo in a un righteousness, Dios serving verdadero a true que nos God ha salvado. who has Aleluya. saved us. Hallelujah. Gloria al Señor. Vamos a orar. Praise the Lord. Padre, Let's pray.